Tal vez, si no se tiene el panorama en conjunto, uno puede perder la perspectiva de la importancia del fechado. El fechado no es un objetivo, el fechado es un medio que en arqueología o en prehistoria se utiliza para explicar eventos. Sí. Dime, en el libro que tú has escrito, que es muy importante y que además de eso es muy didáctico también, sabes que tú dices precisamente estas cosas, pero también habría que ver el sitio, este sitio de donde está la cueva de Guitarrero, Ajá. ¿no? Está cerca a Valles, de donde podría haber salido el frijol, de donde Sí, habría salido el payar. así es. O sea, el sitio se encuentra literalmente a unos 500 o 600 metros del piso del valle. Lo que se especula es la posibilidad de que hayan grupos que hayan podido movilizarse hacia el piso de valle y que sobre el piso hayan empezado con el tema de la experimentación. Entonces, sería raro realmente que no solamente Guitarrero, pero también otros sitios sean encontrados en el futuro que contengan esta información tan rica. De hecho, Bonavía me ha dicho en muchas oportunidades que quien trabaje en el Callejón de Guaylas en un momento con una expedición grande que contemple el tema de la domesticación de plantas se va a llevar más de una sorpresa. Y yo creo que es así en efecto. Otra cosa interesante de Guitarrero es que se encuentra muy cerca al Huascarán. Llama la atención porque es un tema de, no lo sé si es de conexión, si me pongo a hablar un poco de Apus tal vez no sea mi tema, pero llama la atención la cercanía que hay de la propia cueva frente a tan importante glaciar internacional, diría yo, ¿no? Yo quería más bien, antes de pasar a otro tema, sé que el tiempo es corto, quería mencionar la importancia de la agricultura en el contexto internacional, porque antes de la entrevista te había mencionado el tema de que los hallazgos, los fechados son solamente un vehículo para comprender la importancia de lo prematura que es la agricultura en el contexto andino, en el Perú específicamente. Si eso lo montamos con otras culturas en el mundo, vamos a encontrar, por ejemplo, una cultura que se llama natufiense, que se encuentra en Turquía y en Siria, que está domesticando trigo hacia el 13.000 a.C. Si nosotros anexamos lo que dicen los biólogos, de que ciertos productos andinos, como el caso del frejol, tienen ya, de acuerdo a sus características biológicas, en la cueva del Guitarrero, 1.000 o 2.000 años antes de domesticación, inicio de domesticación, eso implica de que realmente estamos casi en condiciones de decir que tenemos una agricultura no simultánea, pero por lo menos a la vanguardia en el mundo en ese momento. Y eso es más interesante para nosotros porque los peruanos, una vez que ingresamos a nuestro territorio, nos hemos hecho a puño solo. Nadie ha colaborado con nosotros, como el caso de Europa o el Viejo Mundo o Eurasia, cuando hay tanto contacto de civilizaciones. En el Perú la gente llegó y se forjó por sí misma. Y eso es un doble mérito para el Perú. Y eso tiene que exponerse de manera mucho más importante en la prensa, porque es el primer logro del Perú en el contexto internacional, la agricultura en época muy remota, ¿no? Claro, el desarrollo teniendo dos barreras infranqueables como eran los dos océanos, Absolutamente, ¿no? absolutamente. Y Entonces esto no va en se... concatenación, perdóname, en concatenación con lo que te explicaba hace un instante que está encontrando Tom en Saña, y es, por ejemplo, el tema de los canales de irrigación artificiales. La agricultura, para muchos sitios en el mundo, sin canales de irrigación es inexplicable. Y en el Perú, hasta hace más o menos una década, se pensaba que estos canales podrían ser de la época Chavín o un poquito antes. Tom ha encontrado canales de irrigación en el Valle de Saña que tienen entre 3.000 a 5.600 antes de Cristo. Esto es bien importante porque ninguna otra cultura en el mundo tiene este tipo de experimentación de canales de irrigación artificial agrícolas en el sexto milenio. Y eso tiene que ser más publicitado porque también da énfasis a la importancia de lo primigenia, lo prístina que es la agricultura en el país. Yo pienso que deberían haber grandes mesas redondas para discutir el tema en el contexto que se vive actualmente en el país de gastronomía, ¿no? Es que la alimentación siempre fue muy importante y siempre será, Absolutamente para ¿no? todos, sí. Claro, además del agua, por supuesto, Así es, que esa en primer lugar, ¿no? Pero así es, luego es la producción de alimentos. por supuesto.
Mira, incluso hay trabajos bien interesantes. La otra vez hablaba con mi esposa y me decía algo bien interesante respecto de los productos, ¿cómo se llama? Crudos, ¿no? Es interesante porque cuando el hombre descubre la posibilidad de cocinar, ¿no? Descubre que el producto tiene otro sabor, Claro, puede es tener otra más cosa que tú hablas de ingredientes. la Pachamanca en tu Exactamente, libro. exactamente. En Eh, la Pachamanca como técnica culinaria, es una técnica que realmente existe en el mundo entero. Hay pachamanca, por ejemplo, cerca de Kiev, en Rusia, hecha por magdalenienses, una cultura que tiene 14.000 años. Pero en el Perú tenemos la evidencia más remota en la cueva de Telarmachay, que se encuentra en Junín, donde una colega francesa llamada Daniela Vallée ha encontrado en un estrato ¿cómo se llama? Una especie de hueco no horadado debajo de la tierra de unos 30, 40 centímetros e inserta, encontrado una serie de piedras, guijarros fracturados por el calor y se presume que eso debió de ser parte de, digamos, un conjunto de elementos dentro de los cuales evidentemente ha habido carne de camélido, probablemente de un tipo de llama, consumida en ese momento. Y 6.200 antes de Cristo es una época bastante temprana para ese tipo de cocción alimenticia, ¿no? pero lo interesante es de que continúas ahora, porque nosotros Absolutamente, seguimos ofreciendo unas pachamancas así muy es, buenas a todos correctamente, sí, los sí, que sí. llegan y se van encantados del sabor que Así tiene, es, ¿no? así es. De hecho, hay muchas técnicas que todavía estamos por descubrir en cuanto a preparación, pero yo tengo la impresión en general, a pesar de la poca evidencia disponible, de que las técnicas culinarias en ese momento tan tempranas, incluso en épocas posteriores, no son tan variadas. Lo que hace la riqueza realmente es la presencia de diferentes colonos y diferentes grupos poblacionales que al Perú hacen que sea variopinto y que, bueno, pues se generen una gran cantidad de platos que ahora degustamos en gastronomía peruana. Pero en principio las formas de preparación se reducen básicamente a dos en ese momento. Es la forma de asado o el grill a la parrilla, ¿no? Claro. Y luego la forma del hervido, ¿no? Mucha gente a veces se pregunta incluso cómo hervían una sopa de repente en esa época. Y ¿cómo se Y eso de que llama? todavía no tenían vasijas, No ¿no? había O sea, no cerámica, había exactamente, por eso cerámica. llaman precerámico, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo servía, cómo se hacía un consomé, ¿no? Por ejemplo, de llama, un tipo de caldo, Con hace, choclo, claro, con choclo, puedes durante esa decir. época. Entonces, claro, lo que hacían era sencillamente, ¿cómo se llama? Poner una vasija de mate, ¿no? Una Llenarla con agua, calabaza. una calabaza, llenarla de agua, Mm. poner una piedra al fuego vivo y luego echar la piedra dentro de la calabaza y ya tenías agua en ebullición. Entonces, son técnicas que, bueno, son importantes de reconstruir porque permiten saber cómo el hombre en ese momento implementaba formas para poder cocer sus alimentos, ¿no? Y cuya tradición continúa, porque si tú Absolutamente, o sea, te vas por las alturas así es, de Barochirí, de Ancash, es decir, de Lima, ¿no? Las alturas de Lima, de Ancash y de sí, otros sí. sitios, tú vas a encontrar una sopa, el pari, donde te ponen las piedras calientes y entonces entran en ebullición y es fantástico recibir un plato así que tengan las piedras hirviendo, ¿no? Sí, es una maravilla realmente. O sea que se continúa, Se ¿no? continúa y hay una cosa que quisiera mencionar y enfatizar. Es algo que es curioso, pero no lo traigo de acá porque, bueno, como te comentaba antes de la entrevista, he pasado varios años básicamente en Europa y hay cosas que se pueden rescatar que acá creo que han sido antes costumbre. Por ejemplo, comer ciertos productos crudos en buen estado, por supuesto, ¿no? Mi hijo se acostumbró allá a comer, por ejemplo, en Alemania, a comer, ¿cómo se llama? Zanahoria cruda y, por ejemplo, ¿cómo se llama? ¿Nabo? No, este producto que es el largo, la curvices también. Bueno, temas, calabacitas crudas también, ¿no? En buen estado, por supuesto. Entonces, la propiedad que tiene el producto crudo es prácticamente el doble en cantidades de calorías, de carbohidratos, de Que proteínas. cocinándolo, ¿no? Y claro, antes se cocía acá en esta parte de la costa porque habían productos que estaban infestados o estaban lamentablemente en mal estado porque no había posibilidad de conservarlos, no había refrigeradoras en ese momento.